noche tenemos el gusto de saludar a Guadalupe González Romero. Ella es historiadora egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente investigadora, especialista en el tema de las cofradías, ¿verdad, Guadalupe? Exactamente. Y bueno, con quien platicaremos el día de hoy sobre las tradiciones de Semana Santa. Guadalupe, qué gusto recibirte. Gracias por acompañarnos en un día de descanso. Muchas gracias por invitarme y porque hablar de las tradiciones de Semana Santa es algo muy nuestro. Yo creo que en ningún otro país se pudo haber formado tanta tradición como en México y especialmente en la Ciudad de México. Y vamos a hablar porque la evangelización que se llevó a cabo fue quien nos dio ese tipo de procesiones que se van originando. Entonces, ahorita llegando pude ver 2 procesiones de Santo Entierro y la verdad me emocioné muchísimo porque esas procesiones vienen a partir de la evangelización, casi 1524, cuando llegan los primeros frailes. Y estos frailes van a sacar las imágenes para que los indígenas vayan familiarizándose con ellas, vayan viendo quién es María, quién es Jesús, cómo está la cruz, entonces quién es San Juan, quiénes son todos los personajes que van a estar en la pasión. Y eso es, Guadalupe, el elemento, vamos a decirlo, el común denominador en todos los festejos, las conmemoraciones en México. Las procesiones quizás son diferentes como ocurren en Coajimalpa, en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, en Taxco, en San Cristóbal de las Casas, pero coinciden que en todas están presentes. ¿Podríamos decirlo como tal? ¿Qué es la procesión, el elemento común? Es un elemento común y la procesión que todavía se acerca más a cómo se realizaba en la Ciudad de México en la época colonial la tenemos en Taxco o San Luis Potosí. Aquí, bueno, la modernidad, los cambios que ha habido han hecho que las procesiones pues ya no se realicen como se realizaban antes. Entonces, si nos vamos a lo que nos dice Luis González Obregón sobre las calles de México, sobre los documentos que están en el Archivo General de la Nación, vemos que la Semana Santa propiamente va a empezar desde el Domingo de Ramos, cuando cada iglesia que está alrededor de la catedral va a sacar su propia procesión. Entonces, es este recuerdo de la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿no? Exactamente. Entonces, el Domingo de Ramos le va a tocar a la iglesia de Santa Ana llevar la procesión, llevarla de nuevo a Santa Ana. El martes le va a tocar a otra iglesia y el miércoles le va a tocar a San Francisco de Tepito. ¿Por qué? Porque son cofradías de puros indígenas. Entonces, cuando llegan esos indígenas súper fervientes, vestidos de nazarenos, con la cofradía, con las imágenes, llegan a la catedral, reciben los oficios, salen y regresan a su iglesia. Pero las procesiones todavía más importantes que va a tener la Ciudad de México van a ser las procesiones de Jueves y Viernes Santo. El jueves le va a tocar a la iglesia de la Santísima Trinidad. Entonces, la iglesia de la Santísima Trinidad va a organizar la procesión. ¿Esta cuál es? Recuérdanos. La iglesia se encuentra atrás del centro histórico. Si te vas caminando hacia, no recuerdo bien la calle, pero es hacia atrás de la catedral. Bien. Sí, efectivamente, por detrás de donde está la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Exactamente. Exactamente. Todavía la están reconstruyendo. Sí, la calle Moneda, efectivamente. En esa iglesia va a albergar casi 11 cofradías. Entonces, todas ellas van organizadas, van con sus propios vestuarios, otros van disfrazados, otros van de nazarenos. Entonces, es una de las iglesias más importantes por el número de cofradías. ¿Qué es una cofradía? Es una organización de artesanos que va a proporcionar los servicios que podríamos tener en una especie de sindicato. Vamos a ponerle sindicato. Van a tener la ayuda para los entierros, ayuda para vestuario, ayuda para los huérfanos. Entonces, pertenecer a una cofradía era tan importante que era un sentimiento de demostrar en esas procesiones que se pertenecía a ese grupo. El sentido de pertenencia. Exactamente. Entonces, el hecho de que esa iglesia tuviera casi 11 cofradías la convertía en una de las iglesias más importantes de la capital. Después del jueves
el día viernes le tocaba a otra iglesia súper importante que era la iglesia de Santo Domingo. Entonces Santo Domingo... Muy cercana, justamente. Claro que sí. Ajá, también. Está atrás. Entonces Santo Domingo, por ser la iglesia que tiene también casi 11 o 12 cofradías, le va a tocar la procesión del Santo Entierro. Entonces sale el Santo Entierro de la iglesia de Santo Domingo y quizá lo más impresionante de esta procesión es la representación que se hace de la muerte. Entonces va un caballero vestido completamente de negro, todos sus ayudantes de la muerte van atrás de ese cortejo y todas las cofradías llevan ángeles para custodiar a el ataúd de Cristo. Recordemos, es justamente el día del Vía Crucis, ¿no? Sí. Exactamente, entonces van a estas horas, ya en la noche, van con las antorchas, van los frailes dominicos descalzos, ahí tocando nada más el tambor, muy quieta, todo en silencio y quizá, sea la más dramática de todas las procesiones y precisamente la va a organizar la iglesia de Santo Domingo. También, al tener muchas cofradías, a la iglesia de Santo Domingo se le da el Sábado Santo. Ajá. Entonces, el Sábado Santo sale de nuevo el ataúd de Cristo, atraviesa por lo que es la catedral. Bien. Regresa y cuando regresa ya casi va a ser la hora de la celebración para la resurrección. La Pascua, sí. Sí, entonces ese día era tan importante también porque solamente una cofradía era quien acompañaba ese ataúd y era la cofradía de los plateros. Entonces era tan fuerte y tan poderosa que solamente esa cofradía era la que acompañaba el Santo Entierro de regreso para que venga la resurrección. Pues Guadalupe, ha sido extraordinario que nos lleves este viaje por la cultura, por las tradiciones, por la historia de nuestra ciudad, porque sin duda, inclusive para quienes no profesamos alguna creencia religiosa, esto es parte de nuestra cultura, claro, parte de nuestro pasado. Te lo agradecemos infinitamente. Ay, muchas gracias por invitarme. Esta es tu casa. Okay. Gracias.